Leemos Jueces capítulo 6, versículos del 28 al 40. Jueces capítulo 6, versículo 28 al 40. Dice así: Cuando los hombres de la ciudad se levantaron por la mañana, y aquí el altar de Baal estaba demolido y la acera que había junto a él estaba cortada, y el novillo rojo había sido ofrecido en holocausto sobre el altar construido. Y se decían unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y cuando indagaron y preguntaron, se les dijo: Gedeón ben Joás ha hecho esto. Por lo cual los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha demolido el altar de Baal y ha talado a Acera que había junto a él. Pero Joás respondió a todos los que estaban ante él: ¿pretendéis contender por Baal o queréis ayudarle? Quien pretenda contender por él será muerto antes de la mañana. Si es Elohim que contienda por sí mismos con el que demolió su altar. Por esto fue apellidado en aquel día Jerobaal, es decir, contienda con el Baal, por cuanto derribó en su altar. Entre tanto, todos los madianitas, los amalecitas y los hijos de Oriente se reunieron a una y pasando adelante acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Yahvé revistió a Gedeón, el cual resonó el shofar, y se juntaron los abiezeritas en pos de él. Igualmente envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se reunieron con él. Asimismo envió mensajeros por Aser, Zabulón y Neftalí, los cuales también subieron a su encuentro. Dijo entonces Gedeón a Elohim: si has de librar por mi mano a Israel, conforme has dicho, he aquí que voy a poner este vellón de lana en el granero. Si cae el rocío sobre el vellón mientras todo el suelo queda seco, entonces sabré que librarás por mi mano a Israel, conforme has dicho. Y sucedió así, pues cuando se levantó de madrugada, exprimió el vellón y sacó de él rocío hasta llenar un tazón de agua. Dijo entonces Gedeón a Elohim: no se encienda tu ira contra mí, y hablaré solo una vez más. Luego me permitas probar solo esta vez con el vellón. Te ruego que quede seco el vellón, en tanto que en todo el suelo haya rocío. Y Elohim lo hizo así aquella noche, y la sequedad estuvo solamente en el vellón, mientras que hubo rocío en toda la tierra. Seguiremos semana pasada. Joás, la peor víctima, defendió a Gedeón. Leemos Jueces capítulo 6, versículo 31.
dice así: pero Joás respondió a todos los que estaban ante él: ¿pretendéis contender por Baal y queréis ayudarle? Quien pretenda contender por él será muerto antes de la mañana. Si es Elohim que contienda por sí mismo con él, que demolió su altar. Estas palabras de Joás no fueron previstas por nadie. De hecho, fue Joás el más afectado por este acto de Gedeón. El altar de Baal pertenecía a Joás y por lo tanto él era el responsable. Y el toro que se dedicó al nuevo altar pertenecía a Joás. ¿No deberías Joás ser el más enojado contra Gedeón? Sin embargo, sorprendentemente Joás defendió a Gedeón. Esto es algo que no puede ser explicado por otra cosa que no sea la obra del Espíritu Santo. Esto nunca hubiera sucedido si el Espíritu Santo no hubiera quitado el velo de la superstición y la ignorancia que había estado cubriendo los ojos de Joás. Repetimos. Estas palabras de Joás no fueron previstas por nadie. De hecho, fue Joás el más afectado por este acto de Gedeón. El altar de Baal pertenecía a Joás y por lo tanto él era el responsable. Y el toro que se dedicó al nuevo altar pertenecía a Joás. No deberías Joás ser el más enojado contra Gedeón. Sin embargo, sorprendentemente Joás defendió a Gedeón. Esto es algo que no puede ser explicado por otra cosa que no sea la obra del Espíritu Santo. Esto nunca hubiera sucedido si el Espíritu Santo no hubiera quitado el velo de la superstición y la ignorancia que había estado cubriendo los ojos de Joás. Hasta ahora había estado fuera de sí. Puso el altar de Baal en su casa como un loco y tomó la iniciativa de servir a su ídolo. Sin embargo, cuando su hijo destruyó el altar de Baal y las imágenes de Asera y ofreció un sacrificio a Dios, de repente se le abrieron los ojos. Hasta ahora había estado actuando como un siervo de los ídolos, como una persona que ha bebido de veneno de Satanás. Pero en un instante recobró el sentido y vio la realidad de todo lo sucedido. Joás volvió en sí, no solo porque vio la destrucción del altar de Baal. Otros también lo vieron, pero seguían estando igual de locos. La razón por la que Joás recobró el sentido de repente probablemente está profundamente relacionada con el sacrificio de Gedeón. La destrucción del altar de Baal y las imágenes de Asera y la ofrenda a Dios eran una declaración de que Gedeón recuperaría su verdadera fe y al mismo tiempo
fue un sacrificio por los pecados de su padre. Repetimos, Joás volvió en sí, no solo porque vio la destrucción del altar de Baal. Otros también lo vieron, pero seguían estando igual de locos. La razón por la que Joás recobró el sentido de repente probablemente está profundamente relacionada con el sacrificio de Gedeón, la destrucción del altar de Baal y las imágenes de Asera. La ofrenda a Dios eran una declaración de que Gedeón recuperaría su verdadera fe y al mismo tiempo fue un sacrificio por los pecados de su padre. Ay, perdón. Joás era tan ignorante que no podía realizar de esta misión por sí mismo. La ofrenda de Gedeón era para confesar su propia fe, así como para expiar los pecados de su padre. Quizás este segundo toro era como un ídolo para Joás. Quizás era una mascota que creía que protegía la felicidad. Pero cuando su hijo hizo lo que él no podía hacer por sí mismo, de repente una luz entró en el corazón de Joás. Incluso a nuestro alrededor hay personas que dicen creer con la boca, pero están en un estado en el que no pueden levantarse con sus propias fuerzas porque están muy enfermas espiritualmente. Una familia de fe necesita tomar decisiones por esa persona. En estos momentos, Dios quita el velo de la ignorancia y la superstición que cubre los ojos del hombre pecador y despierta su mente. Si hay algo que hace que personas cercanas caigan en pecado, no debéis dudar en tirarlo a la basura, aunque no lo quieran. Esto se llama confrontación en la consejería. Cuando una persona cercana está cayendo en el pecado, sabiendo que es pecado, debe ser confrontada por lo menos una vez. En estos momentos, las fuerzas de Satanás huyen con miedo. En esos momentos, la razón familiar se restaura. Restaurar el sentido común a Joás fue prueba de que Dios estaba con Gedeón. Restaurar el sentido común a Joás fue prueba de que Dios estaba con Gedeón. ¿Qué le dice Joás a la gente del pueblo? Leemos Jueces capítulo 6, versículo 30-31. Saca a tu hijo para que muera, porque ha demolido el altar de Baal y ha talado la acera que había junto a él. Pero Joás respondió a todos los que estaban ante él: ¿pretendéis contender por Baal o queréis ayudarle? Quien pretenda contender por él será muerto antes de la mañana. Sí, es Elohim, que contienda por sí mismo con el que demolió su altar. ¿Por qué
defensaron a Baal. Esa escena es muy interesante. Quizás los israelitas trajeron a Baal porque les convenía. Quizás se vieron obligados a traerlo para negociar con los cananeos y no porque lo desearán con alegría. En ese momento los israelitas tenían que contraer matrimonio o un pacto de no agresión para llevarse bien con los cananeos. Y al hacerlo, no tuvieron más remedio que construir el altar de Baal o las imágenes de Asera. Esto es exactamente lo que dice Joás. Aunque fuera inevitable aceptar a Baal, no había necesidad de defensar a Baal. Aunque tuvieron que aceptar el camino mundano, aceptarlo así y defenderlo activamente es completamente diferente. La razón por la que los israelitas defendieron a Baal fue porque tenían miedo de que Baal se enfadara, pero eso no significa que tuvieran que actuar como títeres de Baal. Y después Joás dice algo asombroso, que contenda por sí mismo con el que demolió su altar. Dios a veces ayuda a su pueblo a través de personas en las que nunca pensaríamos. A veces ayuda a través de una palabra sensata y del sentido común que salen de la boca de una persona que no tiene nada de fe. Esto es para demostrar que Dios está a cargo de todo en el mundo. Repetimos. Esto es exactamente lo que dice Joás. Aunque fuera inevitable aceptar a Baal, no había necesidad de defensar a Baal. Aunque tuvieron que aceptar el camino mundano, aceptarlo así y defenderlo activamente es completamente diferente. La razón por la que los israelitas defendieron a Baal fue porque tenían miedo de que Baal se enfadará. Pero eso no significa que tuviera que actuar como títeres de Baal. Y después Joás dice algo asombroso, que contienda por sí mismo con el que demolió su altar. Que contienda por sí mismo con el que demolió su altar. Dios a veces ayuda a su pueblo a través de personas en las que nunca pensaríamos. A veces ayuda a través de una palabra sensata y del sentido común que salen de la boca de una persona que no tiene nada de fe. Esto es para demostrar que Dios está a cargo de todo el mundo. Todo en el mundo. Si una persona los calma con palabras razonables en medio de los disturbios, es una prueba de que Dios está obrando. El sentido común es una de las armas más importantes que utiliza Dios. El sentido común es una de las armas más importantes que utiliza Dios. Si alguien que no podía esperar ayudar en absoluto,
alguien que no tiene fe en absoluto, de repente usa el sentido común o el discernimiento para ayudarnos, tenemos que darnos cuenta de que Dios está con nosotros. Repetimos, el sentido común es una de las armas más importantes que utiliza Dios. Si alguien que no podía esperar ayudar en absoluto, alguien que no tiene fe en absoluto, de repente usa el sentido común o el discernimiento para ayudarnos, tenemos que darnos cuenta de que Dios está con nosotros. La recuperación del sentido común y el discernimiento por parte de Joás fue la primera prueba de que Dios estaba con Gedeón. Gedeón recibió el sobrenombre de Jerobbaal debido a esto. Leemos Jueces capítulo 6, versículos 32. Por esto fue apellidado en aquel día Jerobbaal, es decir, contienda con el Baal, por cuanto derribó su altar. Jerobbaal significa contender contra Baal. La misión que Dios le dio a Gedeón fue encontrar, luchar y destruir todo lo que tuviera el nombre de Baal. El hecho de que Gedeón recibiera este apodo resalta el gran impacto que fue para los israelitas. Estos ídolos del Baal y Asera eran considerados seres absolutos que no podían ser derrotados. Pensaban que si los destruían, todos morirían. Pero Gedeón sobrevivió a la pelea con Baal. Hay muchas cosas como Baal y Asera a nuestro alrededor. Y la gente las da por sentado y creen que deberían seguir como hasta ahora. Romper el hábito no es fácil. Sin embargo, si una persona rompe con estos hábitos y vive, se convierte en Jerobbaal. Repetimos, el hecho de que Gedeón recibiera este apodo resalta el gran impacto que fue para los israelitas. Estos ídolos de Baal y Asera eran considerados seres absolutos que no podían ser derrotados. Pensaban que si los destruían, todos morirían. Pero Gedeón sobrevivió a la pelea con Baal. Hay muchas cosas como Baal y Asera a nuestro alrededor. Y la gente las da por sentado y creen que deberían seguir como hasta ahora. Romper el hábito no es fácil. Sin embargo, si una persona rompe con estos hábitos y vive, se convierte en Jerobbaal. El incidente de la destrucción de los ídolos por parte de Gedeón fue una buena oportunidad para restaurar la confianza de la fe en lugar de dar
una gran conmoción a los israelitas. El segundo tema es la gente que estuvo con Gedeón. No mucho después de que esto sucediera, los madianitas vinieron a atacar a los israelitas. Leemos Jueces capítulo 6, versículos 33, dice así: entre tanto, todos los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente se reunieron a una y pasando adelante acamparon en el valle de Jezreel. ¿Cómo supieron los madianitas que los israelitas estaban tratando de volver a la fe correcta? En este momento los madianitas ya estaban decididos a acabar con los israelitas, porque Dios lo sabía. Preparó a Gedeón y preparó los corazones de los israelitas. Los enemigos no se contentan con dominar o intimidar al pueblo de Dios. Fijan un día y un plan para acabar con ellos por completo. Leemos Esther capítulo 3, versículo 1 al 6. Esther capítulo 3, versículo 1, 3. Dice así: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Aram, hijo de Amedata, el agageo, y lo ensalzó y estableció su autoridad por encima de todos los príncipes que estaban con él. Y todos los súbditos del rey que estaban en la puerta real se inclinaban y se postraban ante Amán, porque el rey así lo había dispuesto. Pero Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él. Y los súbditos del rey que estaban en la puerta real preguntaban a Mardoqueo: ¿por qué desafías el mandato de ley? Y preguntándole ellos cada día sin que él les prestara atención, ocurrió que lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme a su dicho, por cuanto él les había declarado que era judío. Y cuando Amán observó que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, se llenó de furor, pero tuvo un poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues como le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, Amán procuró exterminar a todos los judíos que había en todo el reino de Asuero, por ser el pueblo de Mardoqueo. Y también capítulo 7, versículo 9 a 10. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que estaban en presencia del rey: he aquí, precisamente colocado en casa de Amán, un madero de 50 codos de altura, el cual Amán preparó para Mardoqueo, quien habló en provecho del rey.
y el rey ordenó colgarlo en él. Y colgaron a Amán en el madero que él había preparado para Mardoqueo, y se aplacó la ira del rey. Y último, Esther capítulo 8, versículos 8 a 15. Dice: ahora pues, escribid en nombre del rey respecto a los judíos lo que bien os parezca, y selladlo con el sello del rey, porque lo que es escrito en nombre del rey y sellado con el sello del rey no puede ser revocado. Así, en aquel momento, en el mes tercero, que es Silvan, a los 23 días del mes, fueron llamados los escribas del rey, y conforme a todo lo que mandó Mardoqueo con relación a los judíos, fue escrito a los sátrapas y a los gobernadores y príncipes de las 127 provincias que están desde el India hasta Etiopía, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, y a los judíos conforme a su escritura y según su lengua. Y él escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el sello del rey, y envió cartas mediante correos a caballos, quienes emplearon veloces corceles reales, en las cuales el rey permitía que los judíos de cada ciudad se reunieran para defender sus vidas, y destruyeran, matarán y exterminarán a cualquier gente armada del pueblo o provincia que los hostilizará, incluidos niños y mujeres, y tomarán sus despojos por botín. En todas las provincias del rey Asuero, todo en un mismo día, es decir, el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. La copia de la escritura que había de darse como edicto en cada provincia fue publicada para todos los pueblos, a fin de que en ese día los judíos estuvieran preparados para vengarse de sus enemigos. Los correos, montados en corceles reales, partieron apresurados, apremiados por la orden del rey, porque la ley había sido promulgada en Susa, la ciudadela. Después Mardoqueo salió delante de la presencia del rey con atavíos reales de colores azul y blanco, y con una gran corona de oro y un manto de lino fino, blanco y púrpura, y la ciudad de Susa lo aclamó y se regocijó. Porque Dios los había preparado a Gedeón y preparó los corazones de los israelitas. Los enemigos no se contentan con dominar e intimidar al pueblo de Dios. Fijan un día y un plan para acabar con ellos por completo. Pero Dios lo sabía. Preparó a Esther, a Mardoqueo, y preparó los corazones de los israelitas. Dios lo sabe y prepara con antelación
a una persona para volver el corazón de los israelitas hacia él. Si Gedeón no hubiera destruido a Baal en su ciudad, el ataque de Madián habría sido fatal para los israelitas. Todos se habrían dispersado sin siquiera pensar en pelear. Sin embargo, Dios preparó a Gedeón con la palabra y destruyó el altar de Baal, y así tuvo enorme resonancia entre el pueblo de Israel. Debido a este incidente, Gedeón se convirtió en el líder de Israel sin siquiera darse cuenta. Uno no puede convertirse en líder simplemente por querer serlo. La noticia de que Gedeón destruyó a Baal y a Asera fue probablemente un estímulo importante para la gente de otras zonas. Así que creo que hubo un movimiento de destrucción de ídolos en otras regiones, especialmente de aquellos que querían restaurar su fe. Es inevitable que cosas buenas o malas se difundan entre el pueblo de Dios. Así como cuando el mal ocurre en la iglesia, rápidamente se difunde a otras iglesias. Cuando ocurre un avivamiento en una iglesia, otras iglesias a su alrededor también se ven afectadas. Asimismo, el movimiento para destruir el altar de Baal y Asera comenzó con la pequeña dedicación de Gedeón, y comenzó a ser reconocido como el hombre del Espíritu Santo, establecido por Dios en Israel, que estaba lleno de ídolos. No es casualidad que cuando el movimiento de avivamiento estaba a punto de surgir entre los israelitas, el enemigo atacó a gran escala. Lo que más teme Satanás es que el pueblo de Dios reciba gracia y fortaleza. Por eso, cada vez que el pueblo de Dios recibe gracia y trata de restaurar su fe, lo ataca sin importar los medios ni los métodos. Cuando los madianitas invadieron, la atención de la gente naturalmente se dirigía a Gedeón. Y cuando Gedeón se llenó de Espíritu Santo y tocó la profeta, vino una gran multitud. Leemos Jueces capítulo 6, versículos 34 y 35. Dice: entonces el espíritu de Yahvé revistió a Gedeón, el cual resonó el shofar, y se juntaron los beerseritas en pos de él. Igualmente envió mensajeros por toda Manasés, y ellos también se le unieron con él. Asimismo envió mensajeros por Aser, Zabulón y Naftalí, los cuales también subieron a su encuentro. La Biblia dice claramente que el Espíritu de Yahvé descendió aquí. La persona sobre la que desciende el Espíritu Santo de Dios se convierte en una persona completamente diferente.
La persona que no quiere asumir la responsabilidad, asume la responsabilidad. Y la persona pasiva que no puede liderar a otros se vuelve audaz, como el león. Es importante destacar que Gedeón no estaba solo. No estamos solos. Estamos siempre con Dios. La razón por la que el pueblo de Israel vivió una vida de escape del mundo es porque no sirvió plenamente a Dios. Sorprendentemente, hubo muchas personas que pensaron que debían salir de esta vida pecaminosa y recuperar su vida correcta. La destrucción del altar de Baal y de la madera de acera no significó que las bendiciones llegaran por sí solas. La bendición de Dios nunca se dan por sentadas. Dios no nos lleva en sus brazos. Nos sacude para despertarnos y nos hace caminar con nuestros pies. Nos hace caminar paso a paso desde el principio. Confiar en Dios no hace que todo salga bien de forma gratuita. Puede haber crisis, pruebas y errores y equivocaciones incluso en la obra de Dios hace con nosotros. Pero la diferencia es que la recuperación es inimaginablemente rápida. No podemos predecir el futuro porque no somos Dios. Sin embargo, si Dios está con nosotros, no solo disminuirá el número de pruebas o errores, sino que también nos recuperaremos muy rápidamente, aunque los haya. El hecho que Gedeón no esté solo es muy, muy importante. En la época de Gedeón, todavía había mucha gente que quería creer en Dios. ¿Y qué pasa con Sansón? Nadie estaba con Sansón. Los líderes de Judá incluso ataron a Sansón y lo entregaron a los filisteos. La fe de los israelitas se había hundido por completo. Eran ateos. Eran personas que necesitaban ser evangelizados de nuevo, porque no había Dios en sus corazones en absoluto. Actualmente hay demasiadas personas en la iglesia que necesitan ser evangelizadas. Hay muchas personas que se han convertido en miembros de la iglesia o que se les ha dado puesto sin haber escuchado el verdadero evangelio. El problema de la iglesia de hoy está aquí. Yo los llamo incrédulos en la iglesia. Afortunadamente, sin embargo, nuestra fe no parece haberse hundido completamente, porque todavía hay reacciones sorprendentes a la palabra por doquier. El hecho de que haya mucha gente que anhela la palabra y tenga oídos para oírla significa que todavía hay mucha gente que se levantará de nuevo
cuando suenen las trompetas de guerra. Un hombre muerto odia el sonido de la trompeta, y por muchos que toque la trompeta, no se moverá. No solo eso, sino que querrá atrapar a la persona que toca la trompeta y entregarla al enemigo. En estos momentos no necesitamos los dones de Sansón, sino que necesitamos el sonido de la trompeta de Gedeón. Todavía hay muchos cristianos que se levantarán con solo el sonido de la trompeta y se congregarán bajo el estandarte de Jesucristo. El ministerio del Espíritu Santo, vivo y en movimiento, que derrama la sana doctrina y la palabra de verdad como un manantial. Es la única manera de salvar a la iglesia estancada. Repetimos, en estos momentos no necesitamos los dones de Sansón, sino que necesitamos el sonido de la trompeta de Gedeón. Todavía hay muchos cristianos que se levantarán con solo el sonido de la trompeta y se congregarán bajo el estandarte de Jesucristo. El ministerio del Espíritu Santo, vivo y en movimiento, que derrama la sana doctrina y la palabra de verdad como un manantial, es la única manera de salvar a la iglesia estancada. Lo que necesitamos hoy es revivir el ministerio del Espíritu Santo, vivo y eficaz, que derrama la doctrina correcta y la palabra de la verdad como un manantial. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.